La palabra del Señor, ¿verdad? Que vamos a predicar esta noche, se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 3, y vamos a leer del verso 1 al verso 10. El libro de los Hechos, capítulo 3, del verso 1 al verso 10. Te adoramos, Señor, y cuando tenga la palabra del Señor, vamos a hacer lectura desde la palabra. Y la palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Te adoramos, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Bendita palabra del Señor. Puede tomar asiento. Y yo le di por título a este mensaje, ¿qué tienes para dar? ¿Qué tú tienes para dar? Hablando un poquito del contexto histórico de esta palabra, lo que estaba ocurriendo durante esta época. En este tiempo, en Hechos 3, había sido poco tiempo que había ocurrido el gran evento de la manifestación del derramamiento del Espíritu Santo que habla en Hechos 2. En el libro de Hechos 2 se relata la historia cuando estaban todos unánimes reunidos y ahí se derrama, se cumple la promesa que les había dado Jesús, la promesa del derramamiento del Espíritu Santo, donde todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas. Y hablaban en diferentes lenguas y en ese momento recibieron el poder del Espíritu Santo. Y este relato fue en Hechos 2, ¿verdad? En el capítulo anterior que leímos ahora. El derramamiento del Espíritu Santo, donde hablaron en lenguas, esto cambió sus vidas. Formó lo que marca el comienzo de lo que es llamada la iglesia primitiva, ¿verdad? Los primeros cristianos. La comunión de unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Estaban juntos todos los que habían creído. Tiempo de los primeros cristianos, donde ocurrían muchas maravillas, muchas señales, muchos milagros. Y estas eran hechas por los apóstoles. Y esto que ocurrió en el capítulo 3 que acabamos de leer, este milagro que acabamos de leer que le ocurre a un cojo que estaba en la puerta del templo de La Hermosa, es uno de los ejemplos de las maravillas y los milagros que estaban ocurriendo en este tiempo. Vendían sus propiedades, vendían sus bienes y los repartían a otros, a todos, según era la necesidad de ellos. Era una de las características que era una característica especial de este grupo, de esta iglesia primitiva. Pues se perseveraban unánimes cada uno en el templo, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. No decía que tenían favor con algunos o que tenían sus preferidos, sino que ellos tenían favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Llenos del Espíritu Santo, comenzaron a mostrar los frutos del Espíritu. Una vez fueron llenos del Espíritu Santo,
comenzaron ellos a mostrar los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son estos frutos del Espíritu? El amor, la paz, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Y estos frutos los comenzaban ellos a mostrar. Cuando Pedro y Juan, al comienzo de este capítulo 3, en esta historia, ellos subían juntos al templo a la hora novena, que es la hora de la oración. Cuando habla de la hora novena, está hablando de las 3 de la tarde. De la hora de las 3 de la tarde, que es una de las horas, de las 3 horas específicas que tenía el pueblo judío para ir en oración delante del Señor. Ellos se reunían a la hora novena, como dice aquí en este capítulo, que es las 3 de la tarde. También los judíos tenían la oración del día, que era la hora tercera, que es lo que le llaman a las 9 de la mañana. Y también a la hora sexta, que era a las 12 del mediodía. Estas eran las horas en que se reunían ellos para orar. Pero este suceso que ocurre en el templo, cuando Pedro y Juan iban de camino, subían al templo para orar, subían a la hora novena, que es las 3 de la tarde. Pedro y Juan parecía que en este tiempo tenían una amistad más íntima, más cercana, de lo que tenían antes de haber resucitado Jesús. Después de la resurrección de Jesús, después que Jesús se levanta y vuelve a los cielos y ellos quedan aquí esperando la promesa del Espíritu Santo, antes de Jesucristo morir, antes de Jesucristo resucitar, ellos no tenían esta relación tan cercana, tan íntima, pero esta relación, al ellos estar juntos, caminando al templo, nos da una indicación de que ellos estaban más cerca que nunca. Y además también nos muestra cómo también Pedro fue perdonado por Dios. Pedro le falló a Jesús, Pedro negó a Jesús, pero él se arrepintió. Y esto es una muestra de que el Señor escuchó su arrepentimiento y fue perdonado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le está dejando con aquel que Jesús llamó su discípulo amado. Y le dio como a una persona íntima con quien estar. A esta persona que Jesús llamaba el discípulo amado, era quien andaba con Pedro. Y era su amigo íntimo. Subían al templo juntos a asistir al servicio en el templo, que es bueno. Lo que nos demuestra, verás, un ejemplo de algo que tenemos que hacer nosotros cuando le conocemos al Señor. Ir al templo juntos, es parte de las cosas, ¿verdad? Como cristianos que debemos hacer, que hacían los que creían en Jesús durante la iglesia primitiva también, así como hacemos nosotros hoy día. Y más bueno aún es que van juntos, y van unidos. Cuando vamos juntos, la mejor compañía es la que se forma para adorar y alabar a Dios. Por eso aquí cuando estamos en la iglesia estamos juntos, unidos, en coinonía. Aquí formamos las mejores compañías a veces la mejor familia, los mejores amigos, porque unidos, cuando estamos alabando al Señor, formamos unas relaciones especiales, bonitas, de familia. Y eso ocurre cuando nos unimos, cuando estamos juntos para alabar a Dios. Así como estamos hoy aquí en la iglesia, unidos, habitando todos juntos en armonía, ¿verdad? Juntos para adorar a Dios y en mutuo acuerdo, ¿verdad? En coinonía y en mutuo acuerdo para adorar a Dios. En esta historia se operó un milagro. Y en la vida de un hombre específicamente que era cojo. Pero este hombre era cojo de nacimiento. No fue que tuvo un accidente y perdió su habilidad, su capacidad de caminar más tarde en su vida. Él nació cojo, era cojo de nacimiento. Se veía forzado a pedir limosna ya que no podía ganarse el sustento de otra manera trabajando. Porque pues por su condición esto le impedía trabajar y ganarse su sustento. Lo ponían cada día a la puerta del templo que le llamaban la puerta de la Hermosa. Y esta puerta era la puerta de la Hermosa, es una puerta grande que está en el lado oriental del templo, que separaba el atrio de los gentiles del atrio donde se reunían las mujeres. Y esa era la puerta de la Hermosa. En este tiempo los mendigos consideraban que el templo era el mejor lugar para pedir las limosnas. ¿Y por qué en el templo? Bueno, porque para este tiempo en los templos solían reunirse muchas personas, venían multitudes de personas que venían a dar buenas ofrendas o a dar ayuda, dar dinero en las iglesias, en el templo,
pero lo hacían para que las personas los vieran, para que otros los vieran. Por las muchas personas que se aglomeraban aquí para tratar de impresionar a Dios con buenas obras y como ofrendas también piadosas al tesoro o a de la iglesia, del templo en este tiempo. Y como el cojo sabía que muchos venían para impresionar a Dios con sus ofrendas, él se aprovechaba de esta oportunidad, esta es su oportunidad, para él poder aprovechar y recoger limosnas. Además de que sabía que muchos que se acercaban allí le darían limosnas porque querían que los vieran dándoles limosna. Él sabe que el cojo sabía que muchos iban a querer darle más limosna porque querían delante de los demás mostrar que eran más piadosos o más bondadosos. Cuando quizás lo que hacían era lo que estaban haciendo, era buscando la manera de que los demás los miraran, ¿verdad? Para llamar la atención de los demás. Y ese no debe ser quizás el motivo por el cual vamos al templo. No vamos al templo a impresionar a nadie. No vamos al templo para impresionar ni para por obras, con obras, ni para aparentar una generosidad y un amor que no es real y que no tenemos dentro de nosotros. Porque a Dios no lo podemos engañar. Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Así que todos estos que venían en multitudes y le daban mucha limosna al cojo y también le daban mucho tesoro a la iglesia, lo hacían para que los miraran, pero el Señor conocía el corazón de aquellos que llegaban a ese templo. Él conoce las intenciones igual de nuestros corazones hoy día. Y este cojo se beneficiaba de estos hipócritas que iban al templo a aparentar generosidad. Y yo espero que hoy día ninguno vengamos a la iglesia para aparentar generosidad ni amor que es fingido, sino que venimos al templo del Señor de todo corazón, ¿verdad? Deseosos de darle al Señor nuestra mejor adoración, ¿verdad? Nuestra mejor alabanza, para servirle a Dios, para adorar y darle gracias por quien es Él en nuestras vidas, ¿verdad? Ahora, ¿cómo ocurre este milagro aquí en esta historia? Cuando vamos a la historia en el verso 3, dice así, el 3 y 4, dice: cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Le dijo: míranos. Pedro, en vez de ignorarlo y pasarle por el lado y hacerse el desapercibido, le decidió fijar sus ojos en él, en el cojo. ¿Cuántas veces? A veces pasamos por el lado de personas que están en necesidad, que están necesitando algo de nosotros. Les pasamos por el lado, pasamos de largo, lo ignoramos y a veces, notando que hay una necesidad, decidimos seguir e ignorarlo. ¿Cuántas veces vemos necesidad a veces en la misma iglesia, entre nuestros hermanos, con los hermanos que tenemos al lado, quizás hasta con los líderes? O quizás necesidad en los mismos pastores, porque todos somos humanos, todos podemos tener necesidades. No estamos eximidos de no tener necesidades ni problemas. Los líderes y los pastores también tienen necesidades, también pueden pasar por momentos difíciles. ¿Y cuántas veces a veces los ignoramos o pasamos por el lado y nos estamos desapercibidos de que algo está ocurriendo? Cuando a veces notamos que hay alguna necesidad. Y a veces tratamos de ignorar la necesidad de otros. Y yo espero que esto no seamos nosotros aquí en esta iglesia. Aquí yo espero que seamos personas que cuando sabemos o notamos que hay una necesidad en el templo, en la iglesia, en un hermano, nos preocupemos y fijemos nuestros ojos, así como Pedro se fijó en el cojo y vio la necesidad de él y decidió hacer algo. Si tenemos a Dios en nuestra vida y conocimos a Jesucristo en el Espíritu Santo, está en nosotros. Se supone que tengamos en nuestro corazón amor y compasión por nuestros hermanos, por aquel que llega nuevo a nuestra congregación con necesidades, que podamos ponernos en el lugar del otro, que tengamos empatía y reflejemos así que tenemos el amor de Cristo en nosotros. Que Cristo vive en nuestro corazón, que nos hagamos de la vista larga cuando la necesidad está frente a nosotros, sino que hagamos como Pedro, que se fijó, se miró a ver el necesitado.
Si nosotros estamos aquí y decimos ser hijos de Dios y haber conocido a Cristo y haber recibido a Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida, no deberíamos ser de estos que siguen de largo y pasan desapercibido la necesidad que está a nuestro alrededor. Debemos ser aquellos que se fijan y que miran cuando hay una necesidad, mirar esa necesidad y hacer algo. Como hijos de Dios, y cuando recibimos a Jesucristo en nuestra vida, tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Y aquel que tiene el Espíritu Santo adentro en su vida, está lleno del Espíritu Santo, debe tener el discernimiento, debe tener el discernimiento para saber dónde hay una necesidad. Cuando hay algo que debemos fijarnos, que hay algo que tenemos que hacer, que hay algo en lo que tenemos que actuar. Al Pedro fijarse en el cojo y decirle, míranos, su fe y la esperanza de ese cojo fueron alertadas. El cojo dice, si Pedro me miró y llamó su atención, entonces eso es que algo me va a dar. Se alertó la esperanza y la fe de ese cojo en ese momento. Cuando ve que Pedro se fija su mirada en él. Y lo más seguro pensó, ya mismo saca su limosna y me va a dar aquello que yo estoy esperando. El cojo estaba esperando una limosna. Y así debemos llegar nosotros también a Dios. Llegarnos a Dios y mirarle cuando Él nos dice, mírame. Cuando Dios nos dice, mírame, debemos mirarle. A veces no queremos poner nuestra mirada en Él. Y deberíamos mirarle con una mente atenta, un corazón dispuesto, alzar los ojos al cielo y esperar recibir de allí, del cielo, algo, esperar a recibir algo de Dios. A veces así hace Dios con nosotros, así como Pedro le hizo al cojo. Le dice, mírame. Dios a veces pone su mirada en nosotros, se fija en nosotros. Cuando tenemos una necesidad, así como el cojo tenía su necesidad. Pero a veces no lo miramos. No miramos a Dios. No lo miramos y Él quiere que le miremos. Él quiere que pongamos su mirada en Él. Y que de la misma manera que el cojo esperaba algo de Pedro, nosotros esperemos siempre algo de Dios. Que Él va a hacer algo en el momento que tenemos la necesidad. Que cuando miramos al cielo, dejamos de mirar lo que está a nuestro alrededor y de quejarnos, y miramos al cielo y lo miramos a Él, Él va a responder y va a enviar. Quizás no lo que nosotros exactamente esperamos, pero nos va a dar lo que nosotros necesitamos y lo que necesita nuestro corazón, lo que necesita nuestro espíritu. Y en nuestros tiempos de necesidad, Dios siempre dice muchas veces, mírame a mí. Y Él quiere que le miremos para que recibamos la ayuda que viene directamente de Él. La mejor ayuda viene de Él y la mejor respuesta siempre viene de Él. Ahora, la expectativa del cojo no quedó decepcionada. Quizás no recibió lo que él estaba esperando, pero no quedó decepcionada su expectativa. En el verso 6 dice así, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Él esperaba recibir algo, una limosna, de seguro era dinero, pero obtuvo entonces la curación de su cojera, recibió sanidad divina. Pedro tenía algo mejor que dinero para darle a este cojo, le dio la sanidad. El dinero quizás supliría un poco la necesidad del momento para ese cojo. Quizás supliría un plato de comida en el momento. Quizás alguna medicina o algo que necesitara en el momento. Una limosna podía ser lo que podría cubrir su necesidad en el momento. Pero lo que le dio Pedro fue algo mucho mayor. Algo que le daría la capacidad para poder levantarse, la sanidad. Para levantarse por completo y ser capaz de volver a trabajar y ganarse la vida por el resto de sus días. Cualquier necesidad, dice, Pedro tenía algo mejor que dinero para darle. Y ese dinero, pues lo que él esperaba, el cojo, le supliría momentáneamente, pero no para siempre. Iba a ser una ayuda provisional, pero la sanidad del cojo dejaría lo capacitado para trabajar y buscar el sustento para su vida. Lo que Dios le dijo al cojo por medio de Pedro
Lo que Dios le dio al cojo por medio de Pedro fue mucho mejor. A veces le pedimos a Dios a algo que creemos que es lo que nosotros realmente necesitamos, pero Dios nos da algo diferente a lo que nosotros le pedimos o estamos esperando. Creemos y Dios nos da algo diferente y nos da algo que es mejor. Y a lo que le pedimos, ¿por qué? Porque solamente Dios conoce de lo que realmente nosotros necesitamos. Lo que Dios nos quiere dar es mucho mayor y mejor de lo que pedimos. Y a veces no lo entendemos porque Dios nos da algo distinto a lo que nosotros le estamos pidiendo. Pero luego comprendemos que Dios nos dio lo mejor, lo que nos conviene, porque Él conoce todas las cosas. Dios es Dios omnisciente y Él conoce todo. Todo lo sabe, todo lo conoce. Conoce más de nosotros que nosotros mismos. Por eso debemos estar tranquilos y entender que lo que Dios nos da, lo que Dios hace para nuestras vidas siempre es mucho mejor. A veces pedimos cosas también que son equivocadas, pero Dios se encarga de darnos lo justo y lo necesario. Si el cojo sigue pidiendo limosna y las personas le seguían dando limosna, por el resto de sus días iba a seguir pidiendo limosna hasta que muriera, hasta el final de sus días. Pero lo que Dios le dio por medio de Pedro cambió y transformó su vida por completo. Y lo que Dios te da a ti, lo que Dios te quiere dar a ti es para cambiar y transformar tu vida por completo. Pedro tenía el Espíritu Santo. ¿Qué le dio Pedro? Le dio la sanidad. Pedro, por medio del poder del Espíritu Santo que habitaba en él. Recuerde como hablamos al principio. Después del bautismo, cuando llegó Pentecostés, cuando ocurrió Pentecostés y fueron todos llenos del Espíritu Santo, Pedro fue uno de los que fue lleno del Espíritu Santo y predicaba con denuedo la palabra de Dios y muchos se convertían y ocurrían maravillas y milagros. Y por ese mismo Espíritu Santo que había en Pedro fue que este cojo recibió su sanidad. Esto fue luego de Pentecostés, como le mencioné anteriormente. El verso que dice: lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Porque Pedro le dijo el poder, él conocía el poder que le había dado el Espíritu, que recibió con el Espíritu Santo, para hacer las obras. El poder para hacer las obras las cuales Jesús les había preparado. Las obras que Jesús les había dicho que ellos harían en su nombre. Gloria a ti, Señor. Te adoramos. Pedro reconocía el poder en el nombre de Jesucristo y que solo en el nombre de Jesús, en el poder de la resurrección que lo levantó de la muerte, este enfermo podría ser sanado. Ahora pregunto, ¿qué tienes tú para dar? ¿Qué tienes tú para dar? Quizás tienes cosas materiales. Todos tenemos cosas materiales. A veces muchos tenemos posesiones, muchas cosas materiales que podemos compartir con otros y dar a los que tienen necesidad, y eso no está mal. Cuando tenemos cosas materiales y vemos personas que tienen necesidad de cosas materiales, podemos compartirlas con los demás. Como por ejemplo quizás dinero, un techo, ropa, comida, alimentos, muchos en muchos lugares y en la iglesia. Nos gusta compartir, ¿verdad? Para ayudar a otros cuando tienen necesidad. Y compartimos cosas materiales. Pero los que no tienen cosas materiales, ¿qué van a compartir? Los que no tienen nada, los que están en escasez. Quizás Pedro no tenía las riquezas materiales o el dinero para darle a este cojo, ¿ver? Lo que él quería, lo que él esperaba. O el dinero para ofrecerle. Así como Pedro, los que no tienen el dinero o las cosas materiales, podemos dar para el servicio de Dios. Podemos darnos para el servicio de Dios. Dice, al menos tenemos los ojos, los brazos, los pies para servir en el reino de Dios y servir a nuestros hermanos. Pedro le dice al cojo, levántate y anda. Y aunque ya el cojo, luego de estas palabras, podía caminar, porque cuando él le dice, levántate y anda, en ese mismo instante, por el poder del Espíritu Santo, ese cojo se podía levantar y podía caminar. Porque fue una sanidad que ocurrió en el instante, fue instantánea, el milagro ocurrió en el momento.
Y aunque ya el cojo luego de estas palabras podía caminar, él aún así, Pedro le tendió su mano para ayudarle a levantarle y al momento, dice en el verso 7, se le afirmaron los pies y los tobillos. Pedro tendió su mano para ayudarle a levantarse. Y así como Pedro, nosotros estamos en este mundo, en esta iglesia, en esta ciudad, en este lugar, en nuestra comunidad, para hacer la luz en la oscuridad y para hacer la sal de esta tierra. Para tender la mano a aquellos y ayudarlos para que se puedan levantar. Pedro pudo haberle dicho, levántate y anda, y se quedaba parado esperando que él se levantara, porque en el momento el milagro fue hecho. Y Pedro sabía que el milagro había sido hecho en el momento. Pero él decidió tender su mano y ayudarle a levantarse. Gracias, Señor. Te adoramos, Padre. Cuando Dios, mediante su palabra, nos manda a caminar en sus mandamientos, también nos va a dar el Espíritu Santo para que nos tome de la mano a nosotros y nos levante cuando nos hemos caído. Así como Pedro le tendió su mano al cojo para que se levantara. Cuando nosotros, lo repito, el Señor nos manda a caminar en sus caminos, siguiendo sus mandamientos, y nosotros nos da Él el Espíritu Santo, que es el que nos levanta, y nos va a levantar en los momentos de dificultad y en los momentos de tristeza, y en los momentos de enfermedad. Así como Pedro levantó al cojo, tenemos al Espíritu Santo que nos levanta cuando andamos en sus mandamientos y le buscamos. Así como Dios nos ha levantado y nos ha dado su Espíritu, por el poder de su Espíritu que está en nosotros, tenemos que sacar las fuerzas y la valentía para levantar a otros y darle lo que tenemos, de lo que Dios ha puesto en nosotros. De lo que tú estás lleno, de lo que hay dentro de ti, en tu espíritu. De eso es de lo que le vas a dar a otros. De lo que hay dentro de ti. Cuando el Espíritu Santo vive dentro de ti, vas a dar los frutos del Espíritu. En la Biblia la palabra fruto se utiliza para describir las acciones externas que se ven. Lo que se ve en una persona, que son resultado de la condición de su corazón. De eso trata los frutos en la palabra de Dios. No estamos hablando de frutos, literales frutos, hablamos de manzanas, ni de peras, ni de piñas. No, estamos hablando de los frutos del Espíritu, y a los frutos del Espíritu en la Biblia se refiere a las acciones externas. Lo que hacemos que otros ven, que son el resultado de lo que hay en nuestro corazón. Tus acciones, tus frutos, cuando estás lleno del Espíritu Santo de Dios, son buenos frutos. Los que mencioné ahorita: el amor, gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Dice en Gálatas 5:23 que contra tales cosas no hay ley. ¿Y a qué se refiere Gálatas 5, Pedro, cuando dice, Pablo, cuando dice que contra tales cosas no hay ley? Esto significa que cuando un cristiano anda en el Espíritu y manifiesta estos frutos, no necesita una ley externa para producir estas actitudes y la conducta que agradan a Dios, o sea, estos frutos. No necesita una ley externa para producir estas actitudes, no. Sino que el Espíritu mismo que habita en aquel que le ha entregado su vida a Jesús, el Espíritu producirá esos frutos, esas conductas y acciones que agradan a Dios. Y esto es lo que significa esto en Gálatas 5:23. No hay contra tales cosas, no hay ley ninguna. Juan 15:16 dice, Jesús le dice aquí a los discípulos: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Y dice Jesús más adelante: y mando que os améis unos a los otros. Gloria a ti, Señor. Él nos ha puesto, nos ha elegido a vosotros. ¿Para qué? No simplemente para que ocupemos un espacio en este mundo. Un espacio para nada. Ocupar espacios vacíos. Para andar como
zombies por todos lados y simplemente caminar, sino que nos ha traído, nos ha elegido a nosotros para que demos frutos, para que demos frutos. ¿Qué tenemos para dar hoy? ¿Vamos a dar los frutos de la carne o vamos a dar los frutos del Espíritu? Estamos rodeados por personas, vidas que necesitan amor, esperanza, necesitan sanidad, necesitan que ser levantados y que les vamos a dar nosotros a esos que están a nuestro alrededor, que necesitan todo esto, necesitan sanidad, que los levanten. La iglesia de Cristo, ¿qué tú tienes hoy para dar? ¿Actuaremos con envidia, con celos, con contiendas, disensiones, iras, inmundicia? Que dice Dios en su palabra que los que actúan de esta manera no heredarán el reino de los cielos. Y lo dice en su palabra. ¿O vamos a actuar dando amor con gozo, paz, mansedumbre, amor a aquellos que lo necesitan, que están a nuestro alrededor, que están en busca de ese amor? ¿Daremos palabra de aliento a aquellos que necesitan palabra de aliento? Los que necesitan fortaleza. ¿Somos nosotros los que vamos a dar esto a los que necesitan? Y a los cojos que están allá afuera en el mundo, los que están también en la misma iglesia, ¿les pasaremos de largo, los ignoraremos como si lo que les sucede a ellos no es nuestro problema? Usted sabe cuántos cojos hay afuera. Y no me refiero a personas que tienen problemas para caminar. Cojos espirituales. Personas cojas que tienen situaciones, dificultades, problemas espirituales, problemas que no les permiten caminar como deberían caminar. Problemas que no les permiten andar en el camino del Señor de la forma correcta. Que necesitan de alguien que los levante. ¿Qué vamos a hacer con los cojos que también están en nuestra iglesia? Porque la iglesia es un hospital. Los que estamos aquí no estamos aquí porque somos perfectos. Los que estamos aquí, muchos de los que estamos aquí, vinimos a este lugar, llegamos a este lugar buscando sanidad, buscando liberación, buscando paz, buscando amor, buscando restauración, buscando la libertad. Y esos cojos que están aquí en la iglesia, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a asumir que están bien porque están dentro de la iglesia? ¿O vamos a hacer algo? Vamos a fijarnos en ellos y vamos a levantarlos. Le vamos a tender la mano, nos fijaremos en ellos, les tenderemos la mano. Le daremos del Espíritu que está en nosotros para liberación y para la sanidad que necesitan. A los que están encadenados en el mundo, en nuestro alrededor, en las bancas de la iglesia, que necesitan liberación de cadenas de maldad, de inmundicia, los condenaremos, los criticaremos, los pisotearemos, en vez de declarar palabra de libertad, de liberación, para que las cadenas sean rotas en sus vidas. Si tienes a Cristo en tu corazón, hermano, si estás dando en tu corazón que están dando de ti, ¿qué estás dando de ti a los que te rodean? ¿Estás dando lo que Jesús dijo que tú tenías que dar? ¿O estás actuando como si Él no estuviera mirándote ahora mismo y conociera tus caminos y lo que tú haces? Porque Dios conoce lo que tú das y lo que no das. Dios conoce lo que tú puedes dar que no estás dando. Y Dios conoce lo que tú estás dando, lo que tú estás haciendo. De Él no nos podemos ocultar. Gloria a ti, Señor. Procuremos usar los dones del Espíritu que Dios ha puesto en nosotros para edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia. La iglesia y los frutos, las acciones de nuestro espíritu para dar buen testimonio de que somos hijos de Dios. No testimonio fingido, no aparentar lo que no somos, porque no podemos dar lo que no tenemos. Pero sí tenemos a Cristo en nuestro corazón y le hemos aceptado y reconocido como nuestro Salvador. Debemos dar buen testimonio de Él. Debemos dar buenos frutos. Si en ocasiones pasadas en tu vida o en tiempos del pasado, quizás no te preocupabas por las personas que estaban a tu alrededor, no te ocupabas de los demás, solamente te importaban tus propios asuntos, lo propio, lo que solamente incumbe a tu vida. Y de tu vida sin importar la posición de los que están a tu alrededor. Te exhorto en este día
a que comiences a fijar tu mirada en aquellos que te rodean y comiences a hacer cosas diferentes. Que comiences y analices y mirar que estás en medio de este mundo y que es tu trabajo, cuál es en tu trabajo en esta ciudad, para levantar caídos, sanar a los enfermos, levantar manos a aquellos que están abatidos y hacer la diferencia en la vida de todos aquellos que les rodean. Porque fuiste creado, redimido y restaurado por la sangre de Cristo para hacer buenas obras. Las obras que Jesús dijo que haríamos, que dice Él en su palabra, que serían mayores que las que Él mismo hizo aquí en la tierra. Gracias, Señor. Y en esta hora yo quiero que se pongan todos en pies, iglesia. Si el del piano me puede ayudar. Nosotros estamos en este lugar porque como hemos conocido a Jesús. Hemos conocido quién es Dios. Y si estamos en este lugar, en su casa, en su templo, es porque venimos a adorarle, ¿verdad? A escuchar su palabra. Le conocemos. Y si estamos en este lugar y no estamos haciendo, no estamos dando los frutos del Espíritu, no estamos demostrando, no estamos accionando, nuestras acciones no demuestran que somos hijos de Dios. En esta noche yo le pido, yo le digo, le exhorto a que usted le pida al Señor, ayúdame, Señor, a poder dar los frutos del Espíritu, a que yo pueda dar buen testimonio de que soy hijo tuyo, Señor. Que con mis frutos yo pueda dar testimonio de que soy tu hijo. Yo no sé si en esta noche habrá alguna persona en este lugar que quizás vino de visita y todavía no le ha entregado a Jesús su corazón y quisiera tomar el paso, tomar la decisión esta noche de acercarse a Jesús y de pedirle a Jesús que entre en su vida y transforme su vida, sus caminos. Y entiende en su corazón que tiene una necesidad, que está como el cojo que está en la puerta de la hermosa, esperando por alguien que lo levante y que le dé la sanidad, la restauración. Si hay alguna persona en esta noche aquí que necesita, que quiere entregarle su vida a Jesús en esta noche, yo te pido que levantes tu mano y vamos a hacer una oración por ti. Te adoramos, Señor, Espíritu Santo de Dios. Te adoramos, Cristo. Gracias, Señor. Y yo quiero que deje su mano levantada arriba. Si usted es de estas personas que quiere entregar esta noche su vida a Jesús, deje su mano levantada. Y yo quiero que repita esta oración. Señor Jesús, te entrego mi vida en esta noche, Señor. Yo te pido que me limpies de todos mis pecados. Te pido perdón por todos mis pecados. Y deseo que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Que tú transformes mis caminos, mi vida. Que tú transformes mi mente, Señor. Y que tú me ayudes a caminar, Señor, siguiendo tu palabra y tus mandamientos. Y que pueda serte fiel siempre. Gracias, Señor. Pero si aquí en esta iglesia, en este templo, en esta noche, hay personas que conocen a Jesús y están aquí porque conocen al Señor y le sirven al Señor. Conocen a Dios, no importa cuánto tiempo, poco tiempo quizás o mucho tiempo que llevas conociendo y sirviéndole al Señor. Y esta noche este mensaje te ha hecho pensar y te das cuenta que no estás haciendo quizás lo que deberías hacer como cristiano, como un hijo de Dios. Que no estás dando lo que se supone que tú estés dando. Que quizás te has cegado por las rutinas, te has cegado por el tanto trabajo.
quizás el trabajo en el ministerio, quizás los afanes, que te has olvidado de dar de ti aquello que Jesús quiere que tú des. Aquello que Jesús manda que nosotros demos como hijos de Él. Que no has mostrado, que no estás mostrando en ti los frutos que deberías mostrar como hijo de Dios. Si has estado tan ocupado que a veces no miraste ni te fijaste en aquellos que estaban a tu alrededor o están a tu alrededor, que tienen tanta necesidad de una intervención de un hijo de Dios como tú, de una palabra de vida, de aquellos que necesitan que les tiendas la mano, y en vez de dar la mano, quizás seguiste de largo, como muchos le pasaron de largo por el lado al cojo, el cojo de la puerta de la hermosa. Seguiste de largo y no miraste para ver su necesidad. En este día, si quieres decirle al Señor en esta noche que tú quieres darle a Él y dar a otros lo que Él espera de ti. Yo quiero darle a otros. Yo quiero darte a ti, Señor, lo que tú esperas de mí. Yo quiero ser tus pies. Quiero ser tus manos. Quiero ser tus ojos y los oídos aquí en este mundo. En tu iglesia, en mi ciudad, donde quiera que yo voy, yo quiero dar los frutos que debo dar como hijo tuyo, como hija tuya, Señor. Que yo pueda ver las cosas como tú las ves, Señor. Y quiero estar ahí para levantarle las manos a otros que están en necesidad. Aquellos que están caídos, aquellos que están cojos. Yo quiero ser ese Pedro de mi generación. Yo quiero ser ese Pedro de este tiempo. No estoy aquí para criticar ni para tirar. No, estoy hecho para levantar vidas. Porque tú me creaste para levantar vidas. Sí, Señor. Si ese eres tú en esta noche y le quieres decir al Señor, Señor, creo que tantas veces no he hecho lo que tú me has pedido que haga. Y cuántas veces he ignorado la necesidad de otros. Cuando se supone que yo estoy lleno de tu Espíritu Santo. Y se supone que estoy aquí para levantar a otros, para darle a otros del Espíritu que tú has puesto en mí. Si tú eres ese que estás aquí esta noche, yo te pido que levantes tu mano en esta hora. Y si le quieres pedir al Señor, Señor, yo quiero ser diferente. Quiero mostrar tus frutos. Que mis acciones te reflejen a ti. Yo quiero ser ese que levanta cojos en la puerta de la hermosa. Yo quiero ser ese que levanta a aquellos que están abatidos, tristes. Porque estoy viniendo a la iglesia, pero realmente no estoy haciendo lo que tú quieres que yo haga. Y no estoy dando los frutos que tú esperas de mí, como hijo tuyo. Si eres tú en esta noche, levanta allí tu mano.